¿Alguna vez te has preguntado qué es la arquitectura? ¿Es arte o es una ciencia? Si bien sabemos que la arquitectura es una de las bellas artes, porque engloba a todas las demás artes, como la música, la literatura, el cine, etcétera, pero si es también una ciencia, entonces, ¿qué tipo de ciencia sería? Quédate en este video porque vamos a descubrir qué es la arquitectura, arte o ciencia. Hola, soy Brenda Callejas y te doy la bienvenida a Cápsulas Arquitectónicas. Si te interesa saber más sobre temas de arquitectura, considera suscribirte. El arquitecto Carlos Ríos Garza, en su libro Entre el arte y la ciencia, Vaivenes de la arquitectura, se cuestiona por qué la arquitectura no puede tener una definición única e inmutable. Es decir, por ejemplo, las matemáticas es la ciencia que estudia los números y siempre ha sido así. La historia es la ciencia que estudia el pasado. Y estas definiciones siempre han permanecido durante largo tiempo. En su investigación descubre que la definición de arquitectura no puede ser única como estas otras definiciones de ciencia, porque las necesidades que tiene el hombre en diferentes épocas pues van cambiando y estas necesidades van teniendo pues ciertas definiciones, como por ejemplo en el siglo XX la definición que predominó fue la de espacio habitable. La arquitectura se definía como el diseño de espacios habitables para el hombre. Pero en el siglo XXI, esta definición sobre arquitectura ya está cambiando y está enfocándose hacia lo que es la energía. Es decir, que la arquitectura debe de estar enfocándose a cómo reducir el consumo energético, puesto que nuestra realidad está cambiando y se está transformando debido a que estamos acabando con el planeta. Pues bien, la arquitectura al no tener una única definición, eh, esta va a ser una concepción historicista, según Ríos. Y precisamente esto es por la naturaleza de la misma arquitectura, porque está entre el arte y la ciencia. Primero que nada, vamos a ver qué son estos términos. Bien, el arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Expresa ideas, emociones, percepciones y sensaciones mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Sí, la arquitectura es un arte que se ha sido expresado en muchas manifestaciones. Lo vemos desde que las primeras civilizaciones hasta hoy en día. Precisamente porque esta expresión no puede ser de la misma manera, porque tenemos una percepción del mundo en diferentes épocas, es por ello que está ligado hacia lo que es la historia. Tiene que ser una concepción historicista, así es como se debe de estudiar la parte artística de la arquitectura, como son los estilos arquitectónicos, por ejemplo. En cambio, en la ciencia, que es un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método científico, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, es, eh, otra, es otra forma de cómo la arquitectura puede generar un conocimiento. Ahora, la idea de ciencia, que la definición que acabo de decir, de explicar, está basada en lo que conocemos hoy en día como la ciencia moderna, pero esto no quiere decir que en el pasado pues no se hicieran estudios, ¿sí? Por supuesto que antes
el arquitecto tenía que tener un vasto conocimiento de otras disciplinas, porque recordemos, por ejemplo, en Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I, pues básicamente explicaba que un arquitecto tenía que tener un conocimiento vasto de todas las disciplinas para poder llegar a ser un buen constructor, que la obra fuera sólida, firme y además bella. Entonces, todos estos elementos eran importantes que conociera el arquitecto. Sucede que al cabo del paso del tiempo, la arquitectura, que estaba muy ligada a esta visión como de un todo, se fue transformando en varias disciplinas. Entonces, por ello es que hoy existe pues el ingeniero civil, el arquitecto, el diseñador de interiores, vaya, diferentes disciplinas que antes todas ellas las hacía el arquitecto. Pero es precisamente, nuevamente, porque a través de la historia, esta definición nuevamente es historicista. Bien, entonces, ¿qué estudia la arquitectura? Básicamente la arquitectura tendría tres áreas fundamentales: el arte, la ciencia y tecnología. En la parte de lo que es el arte, pues es la obra lo que estudia, ¿sí? Es decir, vivimos la obra arquitectónica, vivimos porque la percibimos, porque la sentimos, porque también es un lenguaje que está inmerso dentro de lo que podría ser un estilo arquitectónico y expresa también lo que el espíritu de una época. Expresa la forma en cómo percibimos el espacio también. Entonces, esa es la parte del arte. En cuanto a ciencia, pues estudiamos, genera un conocimiento. La arquitectura también se estudia porque genera un conocimiento teórico y también es práctico, pero en este caso estaría aplicado a lo que sería la tecnología, puesto que necesitamos también elementos que se puedan construir, elementos que todo eso que genera la ciencia como un conocimiento, pues se ha aplicado a la hora de implementarlo en sistemas constructivos, en nuevos materiales, en, en nuevas formas, en estructuras, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos una clasificación de la ciencia. La ciencia se divide en una ciencia formal, en una ciencia factual. La formal está dirigida hacia lo que es la lógica y la matemática en un mundo completamente perfecto. Y la ciencia factual es la que está básicamente ligada con nuestra realidad, ¿no? Entonces tenemos la ciencia natural y las ciencias sociales. Cuando estudiamos la parte de las ciencias naturales, de la arquitectura, pues básicamente estamos estudiando los elementos de cálculo, como por ejemplo una estructura. Podemos estudiar el componente de los materiales, como por ejemplo el concreto, o si queremos inclusive implementar un nuevo material de construcción, pues necesitamos conocer este tipo de ciencias naturales. Entonces, dependiendo del objeto de estudio de la arquitectura, pues entonces se va a enfocar en ello. Entonces sería una ciencia natural si es que estoy analizando la estructura o un nuevo material constructivo, y sería una ciencia social la arquitectura si lo que estoy estudiando más que nada es el desenvolvimiento de los estilos arquitectónicos o de la parte artística o estética de lo que podría ser la arquitectura. ¿Sí? Puede ser desde un punto de vista sociológico, puede ser desde un punto de vista psicológico, pero básicamente cuando hablamos de historia, pues esa es la parte de la arquitectura que se está enfocando en esa área. Entonces, la definición de como ciencia de la arquitectura, pues sí, es una ciencia, porque dependiendo de su objeto de estudio, va a ser una ciencia natural o una ciencia social, de acuerdo a lo que esté estudiando.
Vemos el resultado de lo que es la arquitectura, el arte y la ciencia, porque sí, es ambas cosas. Por un lado tenemos este juego artístico de luz, sombra, colores, texturas, que pues es como un escultor haría con la materia prima, pues aquí lo estamos viendo en arquitectura, cómo se puede expresar una idea, cómo se puede expresar un concepto, cómo se puede expresar una forma de entender el espacio y que el usuario pueda percibirlo, que pueda sentirlo, pues todo eso es parte de esta inspiración artística que debe de tener el arquitecto. Pero esta inspiración de nada serviría si no se puede construir, si no se puede, sin la ciencia, sin la técnica, sin la tecnología aplicadas, ¿no? La tecnología es muy importante porque nos permite justamente en cada época surgen nuevos materiales, surgen nuevos sistemas constructivos, surgen estas innovaciones que nos van a enseñar a cómo hacer nuevas formas, nuevas estructuras y es parte de la evolución que tiene la arquitectura. Entonces, es un equilibrio muy importante entre lo que es el arte y la tecnología, la ciencia aplicada, la ciencia que también genera este conocimiento y que de acuerdo a lo que estemos estudiando, a su objeto de estudio, pues ya entendemos que va a ser una ciencia natural o una ciencia social, ¿no? Dependiendo lo que vamos a generar como conocimiento, como puede ser práctico, puede ser teórico. Y aquí pues vemos algunos ejemplos de obras que pues van a trascender, ¿no? Que esa es la idea principal de cuando se construye una obra arquitectónica, pues es que trasciende en el tiempo, es que sea una revelación de una época, que sea como lo que el arquitecto como hermenauta, como intérprete de la realidad, pues nos permita dejarlo a la posteridad y pues que lo puedan valorar futuras generaciones. El concepto de arquitectura trata de comprender el medio que lo circunda. Se transforma para adaptarse a una nueva realidad con nuevos conocimientos. Carlos Ríos. El reto de la arquitectura siempre ha sido y será justamente encontrar nuevas formas para transformar nuestra realidad y sorprendernos de lo que puede llegar a ser la ciencia y la tecnología aplicados de una forma artística. Si deseas más información sobre este tipo de temas, te recomiendo descargar el libro de Corrientes, Movimientos y Estilos, donde se habla más sobre la taxonomía para el análisis de obras arquitectónicas. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muchas gracias por tu atención.